Hola, ¿cómo están? Qué nervios. Mi nombre es Silvia Caso de Gines. Y hoy les voy a platicar sobre su prosa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Silvia Caso de Gines y yo soy creadora y fundadora de Subrosa. Y hoy les voy a platicar sobre justamente Subrosa. Este es el episodio 0 de nuestro podcast. Bueno, como ya les platicaba, la idea de este podcast, el episodio 0, era justo, primero que nada, presentarme, que sepan quién soy, que me pusieran una cara. Y segundo, platicarles un poquito de lo que fue el inicio de Subrosa, cuál es la visión y pues de alguna manera que nos entiendan cuál es el objetivo de este canal, el objetivo de este espacio, y pues que al final del día quien vaya pues sintiendo como no sé, que vaya como empatando con estos objetivos y le interese al final del día en algún momento sumar algo, pues bienvenido. Entonces, para eso es este episodio. Entonces les digo, me presento, ya conocen mi nombre, tengo 26 años, este año 27, soy diseñadora gráfica, fotógrafa y más especializada en el tema editorial y redes sociales. Entonces más o menos por ahí me he ido, principalmente como por pasión el tema de la fotografía y las redes sociales, de estar investigando yo por mi cuenta. En sí no tengo algún tipo de no sé, máster o estudio detrás. Esa parte ya la estuve yo como investigando por mi cuenta. Entonces, pues les voy a platicar cómo es el inicio, que lo que pasa, como les decía, yo estudié diseño gráfico y en la carrera ya para los últimos semestres te piden intentar especializarte en algún tipo de área o de las distintas ramas en las que se divide el diseño gráfico. Yo la verdad es que desde chiquita sabía que quería que fuera editorial. De hecho, en algún podcast se me hace que obviamente para el siguiente capítulo, ahorita no lo han escuchado, pero el siguiente capítulo, hablando con nuestra invitada, la primera invitada, platico sobre cuál fue la película o el detonante que me hizo estudiar diseño gráfico y que me hizo querer dedicarme al tema editorial. Entonces los mantengo como con ese misterio para que vean el siguiente capítulo, pero decido entonces quedarme con el área de editorial. En ese momento la verdad es que solamente pues sabía lo que era el tema de revistas. O sea, para mí supuestamente yo editorial era nada más revistas. Sin embargo, ya metiéndome más allá, puedo entender que habla muchísimo más de solamente una profesión o a dónde llega para el diseño editorial. O sea, aquí lo que estamos hablando es de temas de tipografías, de jerarquías, de cómo intentar ver que una información que puede ser un poco tediosa pueda ser más atractiva al ojo y que de alguna manera comunique muchísimo mejor el objetivo. Entonces como que me empezó a atraer un poquito esa parte y fue que me especializo en el tema editorial. Estando ahí, una de mis maestras nos pone un proyecto que es precisamente hacer una revista. En su momento yo también tenía esta otra pasión que era la cocina. Me gustaba mucho como el tema de experimentar, más que nada repostería. Me gustaba como experimentar, de hecho como que no sé, tuve mucho el gusto de hacer como postres, galletas, brownies, etc. Y entonces, como era una de mis pasiones según yo en ese momento, decidí que yo quería hacer una revista que fuera de gastronomía. La verdad es que ahí mi maestra rechazó mi propuesta y sí me dijo de que Silvia, de esas hay muchas, entonces necesito que me investigues y me propongas algo más. Para esto, este proyecto lo estaba haciendo en conjunto con una compañera, se llama Yaret, y ella propone el tema de feminismo. Y yo digo, ok, va. La verdad es que para ese momento no tenía conocimiento alguno más que lo típico que pudiéramos llegar a saber comercialmente, que es como girl power, empoderamiento, etc. O sea, lo básico era lo único que yo conocía.
Y le digo, ok, perfecto, sí, me encanta la idea, pues empecemos. Y obviamente investigando y para poder hacer un proyecto que si fuera muy completo me tuve que empapar de lo que era el tema y pude de alguna manera empatizar muchísimo más. Entonces investigamos, hago de hecho toda una investigación donde qué tema pudiera funcionar y fue como sale el nombre de Subrosa justo para este proyecto, que en algunos lugares esta palabra quiere decir como secreto guardado, algo como que no se conoce del todo, y eso para mí fue un poquito el concepto que le dimos a esta revista de feminismo, que de alguna manera lo que sabemos o lo que se sabe a nivel general es muy básico, pero es importante que puedas como rascarle un poquito más para entender de qué va el movimiento. Y como que quise hacer ese tipo de metáfora en el sentido de que justo así se vive. Si no tienes algún tipo de, no sé, si tú no vives, si de alguna manera vives en una situación de privilegio, si tú no vives algún tipo de estos contextos en los que afecta a nivel ya grave lo que es el machismo, la desigualdad, etcétera. Si no lo vives directamente, muy difícilmente vas a poder empatizar o saber de qué va este movimiento. Entonces, y de qué manera tú puedes ser parte o apoyar, o de qué manera, hasta qué punto te afecta sin que te hubieras dado cuenta. Entonces, pues de ahí va lo que era el nombre, como el concepto de entender que este movimiento va muchísimo más allá de lo que solamente conocemos a nivel superficie, y pues por eso se decidió ese nombre. Tal vez ahorita los revolví un poquito, pero en mi cabeza y en su momento detrás de todo el significado hacía mucho sentido, entonces es por eso que decidimos que se llamara así. Al momento de presentar el proyecto me acuerdo que hasta invitaron a nuestro director de carrera y en su momento nos dijo que le encantaba la idea, que de hecho en México no había muchos medios que hablaran como de este tema en específico. Esto ya estamos hablando de que será 2016 más o menos, 2017, cuando apenas yo creo que se empezaba a escuchar un poquito más aquí en México. Obviamente es un movimiento que existe desde hace muchísimo y es una desigualdad que existe desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, el que empezáramos a hablar de estos temas o pusiéramos como ya a ponerlo sobre la mesa y empezáramos a escuchar a diferentes influencias hablar sobre esto, fue ya después. Entonces en ese momento como que no había medios nacionales, o al menos en español, que yo conociera. Obviamente seguramente sí había, pero al menos que yo conociera o que fueran muy, que llegaran a muchos lugares. Entonces nuestro director de carrera justo planteó eso, de que no es algo que he visto tanto aquí en México y que fácil pudieran seguir si es algo que les apasiona. Y justo fue así, justo me apasioné por el tema, me empapé mucho de lo que era el movimiento, de qué situaciones eran las que hablaban, por qué hablábamos de injusticia, de desigualdad, hasta qué punto llegaba o afectaba a las mujeres a mi alrededor, hasta qué punto llegaba hasta mí o hasta otras personas quienes no, pues al final del día por razones de privilegio no me había tocado conocer. Entonces 100% me empaticé con ese tema y me pude dar cuenta de una que otra situación en las que antes ya me había resonado, como que esto no está bien, esto no me gusta. Y hasta que ya tuve este proyecto fue que le pude poner nombre a todas estas situaciones en las que yo no estaba de acuerdo. Entonces, pues sí, fue como que decidí quedar y que este proyecto sí trascendiera a ser más que solamente un proyecto de escuela. En su momento, cuando decido eso, como que digo, le voy a dar seguimiento, sin embargo, obviamente por la carrera, por proyectos, etcétera, que me quería graduar y que al final del día se te cierra el mundo si traes muchas cosas en ese momento, pues ya no le pude seguir. Pero graduándome, yo creo que más o menos pasan alrededor de unos meses que digo, ya basta. Y como regalo de cumpleaños a mí misma, no me acuerdo cuánto se iba a cumplir en ese momento, pero como regalo de cumpleaños a mí misma decido que ese día fuera el lanzamiento oficial de Subrosa, ya 100% como una revista.
Entonces, para ese momento, obviamente yo había hablado con mi compañera, con Yared, le expliqué lo que yo quería hacer y me dijo que no había ningún problema y me dijo, adelante, date, tú síguele con el proyecto. Entonces, ya teniendo obviamente su luz verde, fue que dije, ok, perfecto, le voy a seguir. Aquí la idea era que el objetivo fueran dos. Entonces, el primero era el tema de la información, obviamente conocer sobre el movimiento, conocer sobre estos distintos contextos sociales, sobre estas distintas situaciones de desigualdad, que muchas veces justo por falta de información, información objetiva, por falta de medios que hablaran del tema y tal vez ni siquiera de medios que lo hablen, sino que lo hablen de alguna manera que te sea muchísimo más fácil comprenderlo. Muchas veces siento que me pasaba a mí que de repente querías investigar no solamente de feminismo, sino de cualquier otro tema y de repente las fuentes confiables de repente pueden ser de alguna manera algo abrumadoras al no entender ciertos términos, al llevarte a distintas otras fuentes, etcétera. Entonces sí quería que fuera una herramienta que fuera muy sencilla, muy amigable de entender y que justo compartiera información sobre todo esto, sobre estos temas tanto pues del feminismo, de estos contextos que les explico, de estas desigualdades, que hablara de leyes, que hablara de como todos estos temas del por qué todavía se sigue esta lucha. Entonces era un poquito esa parte de la información. Y la otra, y obviamente también hablando de temas que de repente justo por la sociedad en la que vivimos no era fácil tocarlos. No sé, hablar de temas como tal vez como de dinero, hablar de temas de sexo, hablar de temas de todos estos tipos de dudas que te pudieran surgir en el momento en el que estamos creciendo, bueno, en cualquier momento, etapa de nuestra vida, dudas que de repente te pudieran surgir y que te daba pena comentar o que no tuvieras una fuente confiable para hacerlo. De eso era este canal, de eso era uno de los objetivos. El segundo, obviamente, es un tema de inspiración y esto yo lo relacionaba mucho a mí, que de repente pasa, yo creo que esto nos pasa mucho a las mujeres y de hecho en algunos podcasts los habla Marguga y se me hizo muy padre poder entender por medio de sus palabras que las mujeres somos de ciclos y muchas veces estos ciclos son los que afectan de manera muy directa tanto nuestro estado anímico como la forma en la que podemos retener información o hacer ciertas actividades. Entonces no les tengo el dato completo, las voy a redireccionar para allá, para el podcast de Marguga, se los pondría en la descripción. Pero sí habla como de estos temas, de cómo de repente justo por los mismos ciclos que nosotros podemos llegar a tener, de repente hay ocasiones en las que no existen ánimos, no existe esta energía física como para hacer ciertas cosas, o hay días en los que obviamente me entenderán que no tienes nada de ánimos para hacer nada, que te sientes muy mal, no sé, viéndote al espejo, que te sientes muy mal con tu trabajo, que algo no te gusta, que algo no te llena, que no tienes ánimos ni ganas de salir, ni ver a nadie. O sea, de repente pasan estos días y pues yo después de que lo escuché por medio de Marguga seguramente, y no dudo que también tenga que ver un trasfondo psicológico, pero sí como el saber que tenemos estos ciclos y saber utilizarlos y aprender de ellos me explotó la cabeza y me hizo saber que conociéndome más a mí es la forma en la que voy a poder de alguna manera actuar ante estas situaciones y saber cómo poder, no sé, pues al final del día como darle la vuelta. Entonces, justo quería que Su Prosa fuera un canal de inspiración en el que pudieras encontrar ese tipo de información y qué hacer para de alguna manera combatirlo. Entonces, muchas veces me pasa que en esos días estoy un poquito decaída, el ánimo no está al 100 a tope, y tal vez veo un video de alguna youtuber o de alguna influencer, o tal vez veo alguna foto de cierto lugar, algún restaurante, alguna comida, alguna receta, me topo un TikTok
lo que sea, que de repente, no sé si les pasa, que de repente te lo topas y hasta algo hace en ti. De repente veo una receta y digo, ay, pues las voy a hacer. O, ay, vi tal lugar de que, ay, se me antoja ir a conocer este lugar. O tal persona vi que hizo ejercicio y más allá de yo verlo así como, ay, su vida perfecta, yo intento tomarlo como un tema de inspiración y de que, ay, de que sí, yo también voy a hacer ejercicio para sentirme mejor. Voy a salir a correr, voy a levantarme temprano, voy a tender mi cama, voy a, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería que Subrosa fuera un lugar que de alguna manera te llenara de inspiración al ver este tipo de situaciones, al ver este tipo de hacks, de tips, de información, y que además no solamente se quede en información, sino que intente llevarlo a soluciones prácticas que puedas ir implementando en tu día a día. Entonces, pues esos son los dos objetivos de la revista que dije, necesitamos hacerlos y necesito que esos sean, que al final del día los pilares que lleven lo que quiero hacer de una manera ya, ahora sí que gráfica, auditiva, visual, ver de qué manera puedo transportar todo esto que en algún momento me hubiera gustado a mí escuchar. Ahorita que sé, ok, vamos a compartirlo y lo quiero compartir con todo el mundo, con mis amigas, las amigas de mis amigas, con mi hermana, sus amigas, inclusive con mi mamá, quien en algún momento obviamente es otra generación y de repente estos temas le pudieran llegar a costar comprenderlos, que justo fuera una fuente que fuera muchísimo más fácil de entender, de empatizar y que hasta te invitara a tú ser parte. Entonces, pues ahí va, y de eso trata Subrosa. Entonces, es un proceso de prueba y error. Estoy súper segura que no tengo todas las respuestas, estoy segura que nadie las tenemos, pero que justo el investigar y de alguna manera querer saber más de este tema, apasionarme por él, de compartir, de intentar cambiarle la vuelta a lo que hemos visto de las redes sociales y cómo pueden llegar a ser perjudiciales. Más allá de eso, intentar cambiarlo a que fuera mejor una fuente de sororidad, de hermandad, de compartir, de juntas inspirarnos, de juntas luchar por estas pues desigualdades, luchar por estas injusticias, juntas teniendo toda esta información, de alguna manera ser más fuertes. Yo lo intentaba justo para tanto mis amigas, como les digo, como mi familia, y más allá y más allá y más allá. Y si esto nos puede llevar a conectarnos a otro nivel, donde podamos tener toda una red de apoyo juntas, pues estaría increíble. Aquí yo ya estoy soñando, profundizando, filosofando, pero pues es la idea justo saber que vas a encontrar este canal que intenta eso. Esos son sus dos objetivos, informarte e inspirarte. Y pues nada, espero que a lo largo de todo lo que hagamos, ya sea un blog escrito, no solamente soy yo, es un equipo que ha ido cambiando. Quienes empezamos y las personas que en un inicio confiaron en este proyecto, se los agradezco mucho. Obviamente el equipo ha ido cambiando, por diferentes temas, por diferentes visiones, por tiempo. De hecho, este es el regreso oficial, porque me tomé justo, yo creo que fueron unos 6 meses de descanso en lo que quería volver a enfocarme. Y pues sí, este es un equipo en el que juntas estamos intentando llegar a esto, estamos intentando investigar, saber, informarnos, y de eso trasladarlo a un contenido que también te pueda justo ayudar a ti con estas partes de informarte, con esta parte de inspirarte. Entonces, perdonen si ando revolviendo toda la información, es la primera vez que hago algo similar. Entonces, pues espero que les guste. Gracias por llegar hasta el final de este video, de este podcast, si nos estás escuchando. Muchas gracias, espero que te guste. Este espacio es abierto a escuchar todo tipo de sugerencias, entonces ya sea por nuestro correo o por nuestro Instagram, que lo van a poder ver en la descripción, 100% vamos a estar ahí para escucharlo. Y como les digo, es algo prueba y error, no conozco al 100% todo sobre el movimiento, todo sobre la vida, no tengo todas las respuestas. Sin embargo, créanme que estamos intentando mejorar día con día. Si podemos de alguna manera lo que nosotros aprendamos compartirlo, es lo que vamos a estar haciendo.
Mil gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo.